empezamos? Pues, ¿cuál? ¿Cuál? Uno que lo sepamos bien, para que los que ven el video, ¿Pero lo vas a subir? lo podemos poner en Facebook, ¿sí? No. A ver, A ver. ¿de qué les hablamos? ¿De qué historia? ¿Cuál te gusta? ¿De qué? ¿Y si hacemos videos? Por eso. Por eso vamos a hacer uno primero y lo otro. Ujú. ¿De qué vamos a hacer? ¿Cuál historia contamos? La que quieras, cuál que te guste, de la que más ¿Por te qué no acuerdes. encontramos la de los tres hijos? Los tres. Los tres que cruzaron el lago. Ah, no, pero mejor esa la estudiamos. Mejor otra de mitología griega, que es la que más no sabemos. ¿Qué es mitología griega? Ah, Como mitología la griega. con la de Orfeo y Eurídice. Ándale. ¿Podemos ¿Sí? comprar esa? Sí, A ver, a ver, acomódate. Ahí. ok. Entonces, Empieza. empezamos. A ver. Hace mucho tiempo Sí, existía existía una mitología griega. Ujú, donde había muchas historias, leyendas. ujú. Donde la gente explicaba su realidad a través de mitos y leyendas, ¿no? Y ahí escribían en los libros para que supieran las historias. Ujú. Nosotros la estamos estudiando para contárselas. Ok. Entonces, vamos a empezar contándoles una historia que se llama Orfeo y Eurídice. Ok. Entonces, Orfeo era un ¿Un flautista? un músico, ¿no? Porque también tocaba el arpa, tocaba la flauta. Bueno, La hay lira. que dejarnos de que tocaba y hay que contar la historia. Ok. Entonces, bueno, pero lo que sí es que era muy buen músico. Bueno, sí. Era capaz de qué? ¿De qué? De calmar las tempestades, ¿no? De hacer llover, tocando su lira, tocando su arpa, tocando su flauta. O sea, él era capaz de medianamente controlar el clima, cosas así, ¿no? A fin de cuentas era un ser humano, es como ahora los que danzan bueno, los aztecas que danzaban para que lloviera, ¿no? Pero algo así. Pero él tocaba la flauta y la lira y más. Entonces, él era tan buen músico que un día, mientras tocaba en el bosque, su flauta, ¿no? Tocaba. De un árbol salió una ninfa. Una ninfa de la madera. La ninfa de la madera, ¿no? Ahorita después de esa computamos la de... ¿Cómo se llama? Bueno, pero primero hay que... Ok. Entonces, salió una ninfa llamada Eurídice. Eurídice, volvemos a lo mismo, era la ninfa de la madera. Entonces, cuando la vio Orfeo, al instante se enamoró de ella, ¿no? Como que fue un flechazo, como que Cupido lo flechó, ¿verdad? Luego. Y también a ella. Entonces, pues obviamente se enamoraron, se casaron, vivieron felices un buen tiempo. Ah, no, primero se presentaron. Bueno, pues sí. El punto es que un día Eurídice, caminando por el bosque. Ahora me toca a mí. Ajá. A los dos, vale. Bueno, sí, Porque los dos tenemos que... Sí, claro. Entonces fue a caminar al bosque, porque Orfeo le dijo, ¿extrañas eso? Y le dijo que sí. Y entonces le dijo, pero no te alejes mucho. Sí, porque en el bosque había ¿qué? Había, ¿cómo se llama? Sátiros. Sátiros. ¿Qué son sátiros? Los sátiros son hombres o seres Seres, o que sea, son aparte de hombres, mitad cabra y mitad humano. De la cintura para abajo son cabras y de la Claro. cintura para arriba son hombres, como cualquier humano. Ujú. Pero esos sátiros se caracterizan porque les gusta ir mucho tras las mujeres, ¿verdad? Entonces, Orfeo le daba miedo que Eurídice se encontrara uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque la iba a querer besar o la iba a querer jugar con ella o algo, ¿no? Qué sé yo. El punto es que en el bosque se encontró a uno de ellos precisamente, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Que la vio. ¿Y qué?
pues fue tras ella, queriendo jugar con ella, ¿va? Pero Eurídice corrió, se espantó. Pero cuando corrió, se encontró un nido de serpientes. Sin querer, cayó en un nido de serpientes Y la mordió. y la mordió. Por lo cual, se murió. Pero acuérdense que en la mitología griega, los muertos van ¿a dónde? A donde vive el Dios. Al inframundo. Pero a O donde al Hades. Ajá. Donde vive el dios Hades, que es el rey de los muertos, ¿no? Entonces, pues fue a caer para allá. Y Orfeo se puso muy triste, tan triste, que no podía, estaba tan inconsolable, Que ya no podía tocar. que ya no podía tocar, ya no podía hacer que lloviera. Más bien, no quería ni siquiera tocar, ¿no? Entonces la gente del pueblo, la gente que lo conocía, pues le rogaba, le decía: Orfeo, toca tu lira, toca tu arpa, toca todo, ¿no? Todo Pero lo que... él no. Pero no él quería. ¿Por qué él no quería? Pues porque estaba triste, porque se había muerto su esposa, su amada. Entonces se le ocurrió una idea. Y fue tan valiente y tan decidido a ir a buscar a su amada, que dijo que iba a ir y bajaría al mismísimo Hades, al mismísimo inframundo, para recuperar a su amada, ¿verdad? Y se fue con su arpa, su lira, se fue y entró al Hades. Pero para entrar al inframundo, en la mitología griega, pues no es fácil. Porque los vivos, no pueden entrar al mundo de los muertos, al reino de los muertos. Tienen que pasar, ¿por dónde? Tienen que pasar primero por el guardián, que el guardián, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Era un perro de 3 cabezas o de 2 cabezas, llamado... No, que no era un marinero que tenía que No, llevar. antes de eso, Era un perro de 2 cabezas. llamado Llamado... Cancerbero, Cerbero. Bueno, sí. Ujú. Pero ¿quién está en la... Cerbero. Entonces, pues tocó su flauta e hizo dormir al perro, ¿verdad? Y así entró. Después, segunda prueba, igual de difícil que la primera, porque suena muy fácil, pero no cualquiera. Era atravesar el río Estigia. Pero hay una complicación, porque el río Estigia solo lo pueden cruzar ¿quiénes? Los muertos. Los muertos. Y pues él no traía dinero. Entonces, ¿cómo le hizo para pasar? O sea que como... Porque ¿cómo los muertos para pasan? pasar al cruzar el río Estigia, solamente se puede pasar de una sola manera. Porque el río es tan caudaloso y tan largo, que la única manera de cruzar es en balsa. Pero esa balsa es navegada por una persona. Bueno, por un ser llamado... ¿Cómo se llama? Caronte. Pero Caronte, pues él no deja pasar a nadie que no esté muerto, ¿no? Y si no estás muerto, pues nada más no avanza la balsa. Entonces, ¿qué hizo Orfeo para que avanzara la balsa? Tocó su flauta. Tocó la flauta, pero la tocó de una manera tan hermosa que el mismo Caronte se conmovió, ¿verdad? Y entonces Caronte accedió a llevarlo, a volverlo a pasar, ¿verdad? Bueno, no a volverlo a pasar, a pasarlo por primera vez. Y pasó. Y así fue caminando por el inframundo, hasta que llegó ¿Dónde se va? el mismísimo Hades. Y cuando llegó con Hades, empezó a tocar su flauta, ¿no? Pero Hades lo rechazó, le dijo: no, yo no quiero que me toques ni nada, yo no quiero que me toques, no quiero música, no quiero nada. Sin embargo, él le decía que a cambio de que le tocara a él,
una hermosa melodía, regresara su amada con él. Obviamente Hades pues dijo que no. Dijo, no, pues no se puede, ¿verdad? Pero ¿quién sí se conmovió? La reina. Su esposa, su reina, ¿verdad? No sé. Y entonces, la esposa de Hades intercedió, ¿verdad? Y le dijo a Hades que permitiera que Orfeo se llevara a Eurídice con él, cuando se conmovió de tan hermosas melodías que tocaba Orfeo. Orfeo obviamente, Hades también se conmovía, nada más que pues obviamente no iba a mostrar que estaba conmovido, pero también le gustaba la música, ¿no? Tan le gustaba que se le ocurrió un plan, ¿verdad? Bueno, le dijo, ok, le dijo a Orfeo, voy a ver, ¿tú sabes qué le dijo? Voy a permitir que te la lleve, pero no la voltees a ver hasta que veas la luz del sol. Sí, le dijo, ok, voy a permitir que te lleves a Eurídice, pero con una sola condición, que durante todo el trayecto, desde lo más profundo del inframundo hasta llegar a la tierra, al mundo terrenal, no la voltees a ver. Ella siempre va a ir caminando atrás de ti. Sin embargo, tienes que confiar que siempre la vas a ver. ¿Ok? Y así lo hizo. Caminó. Ah, otra cosa. Ella no le podía hablar. Porque él le preguntaba, ¿verdad? Le decía, Eurídice, ¿estás atrás de mí? Pero ella no contestaba. Él tenía que confiar completamente en que Eurídice iba atrás de él. Sin embargo, caminó, volvió a cruzar el río Estigia, ahora de regreso. Le volvió a tocar a Caronte para que lo volviera a pasar. Y justamente antes de llegar a ver los primeros rayos del sol, ¿qué pasó? Ya no aguantó más. Se desesperó tanto, le ganó tanto la desesperación, que lo que hizo fue... No. El rey. Ah, es que aquí hubo una pequeña trampa, ¿verdad? Hades mandó a uno de sus súbditos a que pusiera un espejo para que se reflejara la luz del sol. Entonces, Orfeo, sin antes haber salido del inframundo todavía, se dejó engañar fácilmente, y cuando vio los primeros rayos del sol, volteó a ver a Eurídice. Y entonces Eurídice se le fue y regresó al inframundo, ¿verdad? Entonces, pues es una triste historia de amor, ¿verdad? Porque no tuvo un final feliz, pero pues ni modo, así nos gustan las historias a nosotros. Un final feliz. Así que, bueno, pues esta fue la historia de Orfeo y Eurídice. Ok, bueno, bye.